Yo admiro mucho a Irma y al caso de Mireles, porque justamente, digamos que la receta, por así decirlo, básica de la apropiación del espacio capital es bueno, te apropias del territorio, luego controlas el territorio, luego eh, construyes espacialmente ese territorio, lo reconstruyes y luego lo reproduces, lo sigues reproduciendo automáticamente por todas partes. Entonces digamos que con ellos, aquí el caso del narcotráfico, quería apropiarse del territorio, y como lo ha hecho en muchos lados, para controlarlo, para después construir espacialmente más cosas y seguir reproduciendo. En el caso de ellos, Mireles, y sabes que no nos pueden quitar el territorio, no se pueden apropiar ellos de ese territorio. Y hacen toda una lucha para poder defender su territorio y controlar su territorio. Y entonces por eso yo admiro mucho a ella. Y a lo mejor en cada caso deberíamos hacerlo lo mismo, ¿no? Con nuestros territorios, saber cómo es que territorialmente nos lo están apropiando y qué tendríamos que hacer para que no nos lo apropien. Entre ellos justamente la cuestión cultural o artística de cómo no reproducirlo, o cómo esa reproducción a través de que, o esa apropiación a través de la reproducción no se siga llevando a cabo. Entonces... Y que, por ejemplo, el caso de Mireles es el caso más extremo de construcción de comunidad. Mireles construyó una comunidad en unas condiciones de extrema violencia y respondiendo a la violencia con más violencia, porque era la única vía que les quedaba a ellos, ¿no? Y tuvieron que volver a verse las caras, a encontrar la similitud de sus problemas y a juntar las voluntades para poder hacerle frente a este problema. Mireles es el más conocido, pero hubo grupos de autodefensas prácticamente en toda la costa del Pacífico, ¿no? El caso de Cherán es otro caso también de hacer comunidad y decir, aquí no vamos a permitir que nos quiten nuestro territorio, ¿no? Vamos a volver a apropiarnos de nuestro territorio y vamos a sacar a las autoridades. Los zapatistas en sus comunidades autónomas de los caracoles en Chiapas son otro ejemplo también de reapropiación de la comunidad y del territorio. Ahora, estos ejemplos deben de ser un incentivo para nosotros de actuar antes de llegar a las condiciones a las que ellos llegaron, y que fue solo en esas condiciones que ellos pudieron tomar conciencia de este problema. No necesitamos que el narcotráfico llegue a quitarnos nuestra casa para alcanzar a ver y entender cómo ya nos están quitando nuestra casa, ¿no? Hablando en un sentido más metafórico, por ejemplo, desde los espacios públicos, ¿no? Cuando los parques se convierten en vendimias, también estamos perdiendo un espacio, ¿no? Cuando se destruye ciertos espacios públicos para poner una plaza comercial, también nos están robando nuestros espacios públicos, ¿no? Nos están convirtiendo además en sujetos explotados por esa dinámica tan rapaz que tiene el capitalismo. Entonces, yo creo que precisamente estos ejemplos son muy ilustrativos para incentivarnos a que no tenemos por qué llegar hasta esos puntos para empezar a tomar acciones y para empezar a voltear a vernos como comunidad. ¿Alguien más tiene comentarios? ¿Qué piensan al respecto? En ese sentido, por ejemplo, con los zapatistas, yo no sé si algunos de los que están aquí conocen un centro que se llama CIDES, Universidad de la Tierra. Ah, claro, en Oaxaca, ¿no? No, está en Chiapas, en Cristóbal de las Casas. Okay. Fue como una propuesta, porque cuando se hace el levantamiento de los zapatistas, pues el sistema y todos los encasilla en guerrilleros, ¿no? En gente que está contra el gobierno, que además se lleven de las palmas al pueblo. Entonces, un poco la dinámica para contrarrestar eso, que no son los caracoles en sí, ellos crean el centro de Universidad de la Tierra, en donde todos los sujetos que entran, no importa la edad, a partir de 7 años, ya están los niños hombres y mujeres, y los van formando en diferentes capacidades, como descubriendo sus dones, sus cualidades, y tienen todos, duran 2, 3 años, duran como una especie de, en un momento están en la cocina, otro momento están en mecanografía, otro momento están en música, tienen diferentes actividades, y la intención de ellos es reconocer las capacidades del hombre a través de lo que él mismo puede aprender y después devolver a su comunidad. Y ahí lo que ellos están necesitando es dar un documento académico, porque ellos lo ven como una limitante, que más bien es qué tanto aprendió el sujeto y luego lo reproduce en su comunidad. Y en cuestiones que tienen que ver con la ganadería, por ejemplo, también. Es muy grande el proyecto. Y además tiene como objetivo empoderar a la gente independientemente de la
del filtro universitario y del monopolio que tienen las instituciones educativas sobre la legitimación del conocimiento, ¿no? Yo en marzo que estuve, a mí lo que me sorprendió fue un niño de Tabasco, de la comunidad de Cárdenas, que es una comunidad muy violenta por la cuestión de los zetas, ahí se han quedado, es una zona obligada de paso. Es un niño de 8 años con una capacidad de análisis. Todos los jueves hay debate, a las 9 de la noche termina a 12 de la noche, 1 de la mañana los debates. Y previo, para que tengas derecho al debate, nada más tienes que leer un documento de aproximadamente unas 40, 50 cuartillas, 8 días antes del debate. Y este niño tiene una capacidad de análisis de todo lo que pasaba en el país, de 8 años, increíble, que fue provocada por este sistema de conocimiento. Y que además es provocada por el método que tienen, ¿no? De precisamente potenciar y dejar de manera libre que el talento se manifieste, no encasillarlo en todas estas formas que a veces son muy cuadradas o muy técnicas desde las instituciones formales. Otra de las cosas que podemos hacer o de las oportunidades creativas que tenemos para transformar nuestra realidad, pues es precisamente compartiendo nuestros privilegios. Todos los que estamos aquí somos privilegiados por el hecho de estar aquí en Indosoc tomando este curso, ¿no? Por el hecho de poder venir aquí a la Ciudad de México a conocer otras realidades, a ver cómo es la dinámica en esta gran ciudad. Pues yo creo que ese privilegio que tenemos podremos compartirlo con el resto de nuestra comunidad cuando regresemos allá, ¿no? La gente que es de aquí de México, yo creo que también tienen otro gran privilegio de poder conocer este pequeño espacio que en comparación con la mancha urbana de la zona metropolitana, pues el Indosoc es un espacio muy pequeñito que no todas las personas lo conocen, ¿no? Entonces, si ya estamos aquí y nosotros tenemos acceso a estas herramientas tan creativas y sobre todo estos espacios en donde nos podemos ver como comunidad, pues podemos compartir esto. No tenemos por qué quedarnos, no tenemos por qué reproducir el sistema de competencia, ¿no? No tengo por qué ir allá y entonces decir, no te paso mis métodos, tú ve a Indosoc y tú pagas tus cursos, ¿no? Al final se trata de compartir y de volver a vernos a la cara y de reconocernos como semejantes. ¿Más dudas, más comentarios en torno al video? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué hora es? 5 horas. Vamos a terminar la historia dramática del día de ayer. Habíamos dicho que los años 90 habían sido unos años de aparente felicidad, porque los primeros 5 años, la globalización y los beneficios de esta se encargaron de decirnos o de engañarnos, pensando que ya estaban resueltos todos los problemas de la historia a través de la fórmula democracia neoliberal, democracia técnica o dictadura de los mercados. Después del 95 empiezan los problemas y nos damos cuenta que en realidad esto no es la verdadera vía y que los problemas fuera de estar resueltos se están reproduciendo. Y entonces la región de América Latina fue innovadora respecto al resto del mundo cuando un señor muy polémico llegó al poder en Venezuela. Y ahora sí vamos a empezar a romper paradigmas. Cuando Chávez llegó a Venezuela, Venezuela estaba atravesando por una crisis económica severa, no tan severa como la nuestra, pero era una crisis que estaba provocando una explosión de desigualdad muy significativa. Todos los días había gente más pobre, más pobre, más pobre, y la gente rica se estaba haciendo más rica, más rica, más rica. Sobre todo era la gente que controlaba el comercio del petróleo en Venezuela. No el petróleo, porque el petróleo en Venezuela ya había sido nacionalizado, pero la gente que hacía los negocios con las otras empresas era la que se estaba volviendo rica. El señor Chávez, por ahí de la primera parte de la década de los 90, trató de dar un golpe de Estado para llegar al poder, no lo consiguió, lo metieron a la cárcel y en la cárcel reflexionó sobre lo que había hecho. Y dijo, la violencia no es la vía para llegar a transformar el mundo. Y entonces, en el 99, se postuló
a la presidencia de Venezuela y ganó el voto popular. ¿Cómo ganó el voto popular? Pues precisamente recurriendo a la estrategia populista. Y para entender qué es la estrategia populista, hay un autor argentino que vivió en Gran Bretaña, que estudió el populismo como estrategia política, que se llama Ernesto Laclau. Laclau. Hay gente que lo pronuncia Laclau, hay gente que lo pronuncia Laclau. En castellano lo correcto es decir Laclau, porque en castellano se pronuncia como se lee, ¿no? Él tiene un libro que se llama La razón populista, que quien se anime a leer teoría y filosofía política, pues lo puede conseguir. No, en el Fondo de Cultura Económica cuesta como 30 pesos. La razón populista. La razón populista. Laclau dice que el populismo es la vía democrática para transformar el régimen hegemónico. ¿Qué es el régimen hegemónico? Pues es la estructura de la que hablábamos ayer, las ideas intersubjetivas de las que hablábamos ayer, cuando ya están bien consolidadas y digamos que funcionan solitas y la gente cree en ellas. Por ejemplo, en México podríamos hablar que el sistema partidista es un régimen hegemónico, porque tenemos tantos años jugando a la política solo a través de los parámetros. ¿Sale? El neoliberalismo como sistema económico mundial es también un régimen hegemónico. Pero entonces Laclau dice, para que el populismo pueda funcionar como estrategia política, y ojo, aquí es donde viene el cambio de paradigma. El populismo es una estrategia, no un proyecto. Es muy aventurado hablar de gobiernos populistas. En algunos sentidos y términos académicos, y sobre todo después de muchas disertaciones en torno a la filosofía política, se puede llegar a la conclusión que un gobierno es populista o no. Pero no podemos decir así a la ligera, el gobierno de Maduro es un gobierno populista, y ahorita vamos a ver. La diferencia en que sea un proyecto y una estrategia, pues es que la estrategia culmina en el momento en el que se consigue el objetivo, que en este caso es la transformación del régimen hegemónico. Una vez que se llega a la transformación del régimen hegemónico, lo que sustituye al régimen hegemónico se convierte a su vez en hegemonía y vuelve a empezar el ciclo de la transformación del régimen y se puede volver a recurrir a el proyecto populista. El gobierno de Evo Morales en Bolivia, hoy en día, no es un gobierno populista, es un gobierno hegemónico. Los indígenas en Bolivia gobiernan. ¿Cuáles son las condiciones que dice Ernesto Laclau que deben existir para que se dé el momento populista o el momento de aplicar la estrategia? La primera es que debe de haber una crisis orgánica del régimen. Y la crisis orgánica del régimen se da cuando ya no pueden ser resueltas la mayoría de las demandas de sus sujetos. Por ejemplo,
cuando la historia de los populismos en América Latina, que van como en cadenita,